y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Y veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Ese es un trozo de una poesía de Amado Nervo, un poeta que en realidad toca un tema muy importante, y es el tema de cómo nosotros nos hacemos merecedores de ciertas cosas en base a nuestras actitudes, a nuestras acciones. Y veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Generalmente somos muy buenos para culpar a Dios de las cosas de las cuales Dios no tiene culpa alguna, o culpar a las demás personas de las cosas por las cuales ellos no tienen culpa. Me hace recordar este chiste muy corto de una mujer que se estrelló contra un árbol. Y cuando la policía y sus familiares llegaron a preguntarle qué había pasado, por qué se estrelló contra el árbol, ella dijo: es que el árbol tuvo la culpa porque se me atravesó. ¿Cuántos de nosotros buscamos excusas donde realmente no las hay? ¿Por qué he iniciado haciendo mención a esta poesía de Amado Nervo? Porque en la primera lectura de hoy, tomada del segundo libro de las Crónicas, vemos como un pueblo que deja de amar a Dios y se deja de amar entre sí, se hace merecedor entonces de una gran desgracia: el exilio a Babilonia. Ver cómo su ciudad, incluyendo el templo, eran destruidos, devastados, y ellos llevados como prisioneros para servir como esclavos en una tierra extranjera. El dolor que esos hermanos pudieron haber sentido por el exilio solo puede ser comparado para nosotros en nuestro tiempo cuando meditamos sobre la muerte de Jesús. Esa tristeza que deja el saber que un Dios que nos ama tanto muere injustamente por nosotros en la cruz, es la misma tristeza que tal vez ellos experimentaron al sentirse en una tierra lejana, abandonados por Dios y también sufriendo la esclavitud. Pero sería muy injusto culpar a Dios por lo que ellos están viviendo, porque esta lectura que acabamos de escuchar nos dice claramente cómo ellos desapegaron sus corazones de Dios, comenzaron a hacer el mal, se burlaron de los profetas, y fue así entonces como Dios permitió que ellos sufrieran este gran golpe. Sin embargo, el hecho de que ellos sufran todo esto no indica que Dios los abandona, sino que Dios está siempre allí acompañándoles.
y aprovecha una ocasión muy importante para traerlos de vuelta, al menos algunos de ellos, a su tierra. Cuando el rey Ciro, rey de los persas, decide permitirles a ellos regresar para reconstruir. El que los llevó a Babilonia era el rey Nabucodonosor, quien lo hizo como un acto de soberbia. Pero después él es derrotado por Ciro, reino de los persas, y es así como Ciro decide revocar esa orden y mandar a traer a estas personas a su tierra para que reconstruyan. Dios se vale entonces de dos reyes paganos para de esa manera darle una gran lección a su pueblo y que ellos aprendan a vivir obedeciendo las leyes de Dios, porque solo en obedecer las leyes de Dios podemos encontrar plena vida y sentido a nuestra existencia. La segunda lectura, por su parte, nos habla del infinito amor que Dios nos tiene y nos hace ver que es gracias a Jesús que nosotros podemos recibir las infinitas bendiciones que Dios quiere concedernos. Ahora, hay unas líneas aquí que son de gran importancia. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Cuando nos ponemos a pensar en el sacrificio de Jesús en la cruz y de la reconciliación que Él nos ofrece por medio de su acción de amor, debemos preguntarnos: ¿qué he hecho yo para ser merecedor de esto? Y la respuesta es: realmente no he hecho nada. Dios nos ama y nos ofrece la salvación porque quiere. El hecho de que nosotros demos gloria a Dios es parte de nuestro deber, de nuestra respuesta, pero no cambia la esencia de Dios, quien busca siempre el bien nuestro. Y esto lo explica el apóstol cuando dice: en efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. En la medida en la cual yo me doy cuenta de que lo que yo soy y lo que tengo es porque Dios es bueno, entonces aprendo a ser mucho más agradecido. Mientras que cuando yo presumo que lo que tengo es por mis grandes dones o solamente por el esfuerzo de mi trabajo, entonces caigo en el error de ser un poco egoísta, de ser malagradecido, y por lo tanto entonces no vivo una vida llena de alegría, sino una vida llena de tristezas y amarguras. Y por último llegamos al pasaje del Evangelio tomado de San Juan. Tiene tres partes bien marcadas este Evangelio. Primero, nos muestra que la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto para que los israelitas, después de ser picados por las serpientes, la miraran y pudieran ser sanados y salvados. Esa serpiente de bronce es una prefiguración de Jesús, quien también será levantado en la cruz. Y todo el que cree en Él obtiene vida eterna. Esta es la primera parte, la serpiente. La segunda, eso que les acabo de decir. La fe en Jesús es imprescindible para que nosotros podamos obtener la salvación. Cuando me refiero a la fe, no solamente pienso en el conocimiento racional que tenemos que tener de Dios, de Jesús, del conocimiento histórico, sino de la experiencia de fe a la cual somos llamados. La amistad con Dios por medio de la oración, la intimidad que tenemos que hacer que crezca en nuestro corazón para con el Señor. A esto es que nos referimos. Creer en Dios no es solamente cuestión
de la razón o de la inteligencia, es sobre todo cosa del corazón y de la apertura que nosotros tengamos precisamente para con Dios. Y tercero, Jesús nos enseña qué sucede a aquellos que lo rechazan, a aquellos que no abren sus corazones para escuchar lo que el Señor quiere enseñarnos. Jesús habla de que el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Cómo poder entender esto? Si hay un pasaje bíblico que nos dice que Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva, pues se entiende por el simple hecho de que nosotros hemos sido creados por Dios en su amor y su bondad, y Él nos ha dado el don de la libertad. Y la libertad bien usada es buscar siempre lo bueno. Pero el libertinaje, que es el mal uso de la libertad, es precisamente buscar lo que no es de Dios, buscar lo que es malo en sí. Por lo tanto, si una persona, haciendo un mal uso de la libertad, decide alejarse del Señor, entonces, repito, como inicié al principio de esta homilía, tendrá que enfrentar las consecuencias de su acción. Dice el texto, la causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Cuando yo pienso en esto, me recuerdo de las tantas veces que en el confesionario, en esta parroquia y en tantos otros, he tenido que escuchar a personas con juventud acumulada, muchos lo llaman personas de la tercera edad, prefiero llamar con juventud acumulada, que se quejan con tristeza de que sus hijos, sus nietos, no practican la fe. Y esto genera un gran dolor en sus corazones porque dicen: Padre, además de que gasté tanto dinero mandándolos a escuelas católicas, traté de darles un buen ejemplo. Y hoy veo que ellos no practican. Y me preocupa. No solamente por mis hijos, sino por mis nietos y por las futuras generaciones. Esto yo lo he tenido que escuchar en más de una ocasión. Y siempre suelo, obviamente, pensar mucho en Santa Mónica, la mamá de San Agustín, que no solamente pedía por la conversión de su hijo, sino también la de su esposo. Y pasó muchos años haciéndolo hasta que Dios le concedió ambas gracias. Pero fíjense qué irónico es la vida, porque así como el común denominador es que los padres o los abuelos se quejen de que sus hijos tal vez se han enfriado en la fe y ya no la practican, se da también el caso contrario. Y precisamente hoy en la mañana alguien se comunicaba conmigo para decirme que se sentía muy alegre porque finalmente su padre pareciera ser que comienza a abrir su corazón a Dios y que como que siente ese interés de acercarse a la iglesia por medio de un retiro. Y esta jovencita, que no fue criada en esa fe, sino que más adelante con el tiempo fue invitada por alguien más y aprendió y conoció de Dios, siendo que no lo hizo de sus padres. Esta jovencita hoy se siente alegre porque dice: yo quiero compartir con mi padre lo que he aprendido a lo largo de ese tiempo, pero me ha sido tan difícil poder hacerle entender a él la importancia que tiene Dios en nuestras vidas. Y fíjense, ese hombre del cual ella habla, su padre, no es un hombre que haga el mal, no es un hombre desalmado, es un hombre que podríamos considerar es bueno. Pero es que Dios no nos quiere solamente buenos, Dios nos quiere santos. Dios quiere que nosotros demos el extra, porque el hecho de que seamos buenos no es crédito nuestro, es crédito de Dios, porque Él nos crea en su amor y en su bondad.
Y por eso, queridos hermanos y hermanas, cuando esta persona me decía que su padre le había dicho, bueno, no te digo que sí, pero tampoco te digo que no. Pero fíjate, en el pasado nunca te hubiera dicho que sí, ni siquiera lo que te estoy diciendo ahora. Así que siéntete contenta. A mí me hizo recordar esto, una experiencia que yo tuve precisamente cuando estaba en el proceso de discernir mi vocación sacerdotal. Yo tenía cierta idea de que Dios me llamaba al sacerdocio, pero obviamente medía mis fuerzas y me daba cuenta de que tal vez no iba a ser lo suficientemente valiente para asumir el reto. Sin embargo, al final decidí hacer un trato con Dios y le dije, mira, Señor, yo voy a entrar allí para darte la oportunidad. Imagínense ustedes qué soberbio yo. Pero si tú no me quieres, muéstrame cuál es mi camino. Y yo me voy sin ningún tipo de problema, yo no me voy a quejar. Hoy me doy cuenta que el que le dio la oportunidad al otro fue Dios a mí, no yo a él. Así que cuando esta joven me decía esto, precisamente venía a mi mente aquellas palabras que yo dije. Le voy a dar una oportunidad a Dios. No, la oportunidad se la está dando Dios a este hombre por medio de su hija para que él aprenda a conocer, amar y servir al Señor. ¿Cuál es el problema, queridos hermanos y hermanas? ¿Cuál es el impedimento que tenemos muchas veces para acercarnos a Dios? El miedo. El miedo. Son tantas las veces que nosotros pensamos que Dios nos llama para coartar nuestra libertad o para quitarnos lo que nos pertenece, siendo que Dios lo único que quiere es darnos más, pero para que lo usemos de la manera debida y alcancemos la santidad y el cielo. Hace años, cuando vivía mis ejercicios espirituales ignacianos de 30 días, aprendí entre tantas cosas esto, y es que cuando uno da, ciertamente extiende sus brazos y abre sus manos, pero ese mismo gesto de extender los brazos y abrir las manos nos capacita también para poder estar listos para recibir lo que Dios quiere darnos. Así que si nos da miedo extender los brazos y abrir las manos para dar, recordemos que la misma acción de dar te pone en disposición para recibir. Que Dios haga que esto que hoy aprendemos penetre en nuestros corazones para que genere en nosotros abundantes frutos espirituales y nos permita alcanzar la salvación eterna que solo Él puede darnos. Así sea.